andás, Javier? Buen día. Muy bien, Patricia. Contento que esta vez no llovió. No llovió. Igual de todas maneras no nos agarra con el mejor día. No cae agua, pero cae pelusa. No, cae, sí. Lluvia de pelusa. Para los alérgicos está fatal. Bueno, una nueva columna esta del mes de septiembre. En un mes muy particular. Se conmemoran muchas cosas en el mes de septiembre. Tiene muchas actividades. Pero el pasado 3 de septiembre se cumplieron 100 años del arquitecto y político Juan Pablo Terra. Se realizaron algunos homenajes en esos días, ¿no? Por esas semanas. Y vos querías aprovechar la oportunidad de tu columna para dedicarla precisamente a hablar de esta figura de Juan Pablo Terra, que por allí para muchos, tienen mucho conocimiento de ella, para otros pasa desapercibido. ¿Por qué hablar de Juan Pablo Terra a 100 años de su nacimiento? Sí, mira, me parece que primero porque es de justicia, porque es una figura que hizo tremendas contribuciones a la política nacional, como investigador, cientista social, como arquitecto, y además porque creo que estamos como en deuda con la figura de Juan Pablo Terra. Las generaciones jóvenes quizás no lo conocen tanto, y un poco por su muerte temprana. Creo que estamos... Es una buena oportunidad la celebración desde los 10 años de su nacimiento para poder traer al presente el legado y todas las ideas y los aportes que hizo Juan Pablo Terra. Me parece que es una figura muy difícil de abarcar, sobre todo en una columna radial. Entonces, mi idea quizás es poder compartir algunas pinceladas, algunos rasgos que creo que se destacan de su figura, para que quedemos con ganas de profundizar, para que quedemos con ganas de saber más de él, de poder leer sus textos, sus trabajos y poder conocer un poco más de su figura. En realidad, en esta columna lo que siempre tratamos es como de reflexionar un poquito sobre la sociedad en la que vivimos, los problemas que tenemos, y proyectarnos un poquito hacia qué sociedad queremos construir. Y creo que Juan Pablo Terra tuvo mucho que ver con eso, tuvo mucho con una figura que nos ayudó a entender los problemas que tenemos como sociedad. Fue un visionario porque planteó algunos problemas que después se fueron confirmando y fueron estudiados por otros, pero además fue un político de fuste, un político destacado. Entonces, si te parece, capaz que podemos empezar con una mirada de su rol como político. Exacto, bueno, porque formó parte de la fundación, ¿no?, del Frente Amplio. Su pensamiento sería interesante conocerlo porque, a ver, muchos pueden tener hoy el presente, digamos, de lo que es el Frente Amplio y cómo se integra, ¿no?, esa fuerza política que es variopinta. No necesariamente, digamos, refleja lo que fueron sus fundadores, ¿no? Lo que pensaban, digamos, sus fundadores en aquel momento. Bueno, producto, digamos, también del tiempo y de la época. Claro. Él inicia su militancia política en la Unión Cívica, en la vieja Unión Cívica. Y después se va de la Unión Cívica. Él integraba dentro de la Unión Cívica como el ala más progresista. Después, de alguna manera, la Unión Cívica deviene en lo que es la democracia cristiana, el Partido Demócrata Cristiano, y en el año 65 Juan Pablo ingresa al PDC, al Partido Demócrata Cristiano. Y desde ahí empieza como en un trabajo muy consistente de plantear la necesidad de unir a toda la izquierda, de reunir a todos los sectores de izquierda en torno a una fuerza política. Él usa de alguna manera esta expresión, fuerza política, en torno a un programa común, con una mirada estratégica común, lo cual no implicaba unificación de ideologías, reconociendo que dentro de esta fuerza política podía haber diferentes ideologías que tenían que convivir. Él tiene una mirada muy pluralista, muy respetuosa de las diferencias, pero como estrategia, la necesidad de unir a todos esos partidos de izquierda. Y de alguna manera da inicio a las negociaciones para la formación de un frente amplio sin exclusiones. Un frente amplio sin exclusiones. Y de hecho, cuando el Frente Amplio se presenta en las primeras elecciones del año 71, ¿sabes bajo qué lema se presenta?
bajo el lema del Partido Demócrata Cristiano. O sea, de alguna manera el PDC pone el lema para que ese primer Frente Amplio pueda votar en conjunto bajo un mismo lema. De alguna manera, él es considerado uno de los fundadores del Frente, junto con Selmar Michelini, figuras como Enrique Cardoso. Hay un grupo ahí que son como el núcleo fundacional, y de alguna manera la clave de él era una mirada de un frente donde no hubiera exclusiones, que respetara profundamente el pluralismo ideológico, en donde ningún grupo impusiera su ideología a otro, y de alguna manera tiene que ver también con muchos de los rasgos que el Frente tuvo de su fundación y que lo convirtieron en una fuerza, yo diría, casi que única. Su rol como intelectual, ¿qué podemos decir de ese rol, digamos, más allá de su visión política? Muy interesante. Yo creo que hay un libro de Juan Pablo que condensa su ideario político como intelectual, que se llama Mística, Desarrollo y Revolución. Y él planteaba una mirada en cierto sentido revolucionaria, pero no una revolución por la vía armada. Él era profundamente democrático, y en este libro él plantea con mucha fuerza su idea, su convicción democrática, una democracia que no es solo de las élites, sino también en donde hay mucho de participación popular, hay mucho de movilización de las organizaciones sociales, y en donde la mirada de la política como herramienta al servicio de la gente, pero no una mirada colectivista de la gente como masa, no, de cada persona, para que cada persona pueda desarrollar su proyecto personal. Este tema también de la libertad personal. En estos días que se han hecho muchos homenajes de todos los partidos, hay algunos que han reivindicado también esta idea de Juan Pablo como un humanista que apostó fuerte al desarrollo de la persona en un contexto de comunidad. Yo invito a leer este libro, Mística, Desarrollo y Revolución, que plantea su visión comunitarista, su visión de defensor de una democracia profunda, y en definitiva él creía también en un Estado fuerte, pero un Estado fuerte al servicio de la comunidad y al servicio del hombre. Con respecto a su formación como arquitecto y sociólogo, ¿no? Digo, porque estamos hablando de su trayectoria, digamos, como político, pero en materia de, su legado en estas dos áreas que parecen muy distintas, ¿no? La sociología por un lado y la arquitectura por otro. Tal cual. En realidad, Juan Pablo se recibe de arquitecto en 1950, y en aquella época no existía como tal la carrera de sociología, pero él se forma junto con un sacerdote dominico francés, el padre Lebret, que estaba liderando un movimiento de economía y humanismo en toda América Latina. Viene, da una charla en la Facultad de Arquitectura. Él conoce de alguna manera, queda muy prendido de toda esa visión de una economía humana, empieza a profundizar y a formarse en sociología, empieza a formarse en lo que es métodos de investigación, y él de alguna manera lidera la primer cátedra de sociología fuera de lo que era la antigua Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que ya de principio del siglo XX tenía una cátedra de sociología. Pero la primera, fuera de esa facultad, es la cátedra de sociología de la Facultad de Arquitectura, de la cual Juan Pablo fue catedrático, digamos. Y ahí desarrolla, junto con los equipos de bien común, con lo que fue la fundación del CLAE, desarrolla, porque fue de alguna manera también un generador de instituciones, desarrolla toda su línea de trabajo sociológica, en donde él, si yo tuviera que destacar qué aportes sustantivos son los más destacados en términos de investigaciones, hay 3 líneas y 3 áreas en donde él ha hecho aportes muy significativos que merecen ser reconocidos
como investigador social. Sí, hay tres, ¿no?, que vos querías destacar: el Uruguay rural, después por otro lado la vivienda y por otro la infantilización de la pobreza. Este último, bueno, que sí, además tendrá vigencia, sí tendrá ¿no? vigencia porque además forma parte de uno de los temas de campaña de todos los partidos políticos. Pero detallemos algunos de los conceptos de sus investigaciones, si te parece, en materia de el Uruguay rural. Ahí está. Fíjate que él, entre el año 61 y el año 63, lleva adelante una de las investigaciones más completas que se hicieron en Uruguay sobre las condiciones de vida en el medio rural, cómo vivían los peones rurales, los establecimientos rurales, un estudio económico y social que da lugar a una publicación que se realiza en el 63, que se llama Situación Económica y Social del Uruguay Rural, que es un trabajo que hasta el día de hoy sigue siendo referencia para estudiar el Uruguay rural. Fue un precursor de todo lo que tenía que ver con el tema ordenamiento territorial. En él encuentran también mucha inspiración todos los ruralistas, todas las personas que están tratando también de promover lo que es el desarrollo económico en el medio rural. Una segunda línea tiene que ver con lo que es las políticas de vivienda. Él integró la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que lideró Enrique Iglesias, y él de alguna manera presidió la Comisión de Vivienda de la CIDE. Una anécdota: hace poquitos días fui al homenaje que le hizo la Facultad de Ciencias Sociales, y estaba un panel donde se destacaba más que nada el aporte de Juan Pablo como sociólogo. Y en un momento miro a mi derecha y sentado a dos bancos de distancia estaba Enrique Iglesias participando del homenaje a Juan Pablo. Y me pareció tremendamente significativo porque de alguna manera Juan Pablo integró el equipo que armó Enrique Iglesias, y que de ahí surgió un aporte fundamental que fue la ley de vivienda que se aprobó en el año 68, que dio lugar a todo lo que fue el movimiento de cooperativismo de vivienda, FUCBAM, FECOBI, todas las cooperativas de vivienda, las cooperativas de ayuda mutua, que tuvieron un enorme impulso a partir de lo que fue la ley de la cual Juan Pablo Terra fue su principal informante. Él era diputado en esa época, y por eso también es que parte de los homenajes que hoy se le están tributando son del movimiento cooperativo, porque él jugó un rol muy grande en todo lo que fue impulsar las políticas de vivienda e impulsar el cooperativismo como un camino para acceder a la vivienda. Y vaya si muchos uruguayos no encontraron a través del cooperativismo una forma de acceder a la vivienda con una mirada también muy desde lo comunitario, en donde también la idea es crear espacios compartidos, en donde hay no solamente un tema de acceder a mi vivienda, sino acceder a un espacio que se comparte comunitariamente y colectivamente. Decías de los homenajes, Javier, de hecho ha tenido unos cuantos, y diversas figuras han hablado, ¿no?, sobre la figura de Juan Pablo Terra. Hacíamos referencia al historiador, por ejemplo, Gerardo Caetano, hoy fuera de micrófono digo, ¿no?, al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, al canciller Omar Paganini. Diversas figuras han hecho referencia a su figura, y teníamos un fragmento para compartir de Gerardo Caetano, ¿no?, de lo dicho por Gerardo Caetano. ¿Te parece compartir el primer tramo? Dale, vayamos con el audio de Gerardo. Juan Pablo Terra es una figura realmente enorme de la historia uruguaya contemporánea, porque hay que ver las distintas facetas en las que él desplegó siempre una colaboración de mucha calidad y de mucho compromiso. Un arquitecto que se reproyecta sin dejar su oficio primero a la dimensión de un sociólogo de mucho porte. Es sin duda uno de los fundadores de la sociología más profesional en el Uruguay, y que luego cruza, la construcción de instituciones, los equipos del bien común, el Centro Latinoamericano de Economía Humana, su rol destacadísimo a nivel de la construcción desde el cogobierno en la Universidad de la República, integrante del Consejo de la Facultad de Arquitectura, integrante del primer Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales.
Hoy la sala del consejo de la facultad se llama Sala Juan Pablo Terra, y siempre preocupado y con una especial orientación hacia temas de sensibilidad social. Tuvo un rol destacadísimo en un momento, en los años 60, en donde una sociedad como la uruguaya no se conocía. Entonces, toda la actividad de la CIDE, toda la actividad del primer CLAE, toda esa actividad de los equipos del bien común y el rol de Juan Pablo Terra en esa gran tarea, junto con otros, por cierto, pero fue muy, muy, muy decisiva. Y eso lo proyectó a la política, sin lugar a dudas, desde un lugar de muchísimo compromiso en una etapa sumamente difícil de la vida del país, como fueron los años 60 y 70, asumiendo posturas, digamos, muy controversiales y al mismo tiempo muy valientes. Juan Pablo Terra fue fundador del Frente Amplio, incluso fue fundador del Frente Amplio antes del Frente Amplio. Su convocatoria, creo que del año 68, es una convocatoria realmente extraordinaria, muy valiente, un demócrata cristiano que convocaba a la unidad política de las izquierdas. En aquellos momentos, no solo del Uruguay, sino de América Latina y del mundo. Y luego, bueno, su rol decisivo en la construcción efectiva del Frente Amplio en el 71, con esa asociación tan virtuosa que tuvo con otra gran figura que cumple este año 100 años de su nacimiento, como fue Selmar Michelini. Ahí lo escuchábamos. Decíamos que, bueno, allí Gerardo estaba destacando la figura como sociólogo, ¿no? Ahora, había un punto, y era el tercero, al que vos ibas a hacer referencia, que era sus investigaciones vinculadas a la infantilización de la pobreza. Y tiene mucha razón, Gerardo, ¿no? Porque hoy en día tenemos mucho diagnóstico, mucho análisis, sabemos dónde estamos parados como sociedad, como país, ¿no? Cuáles son los desafíos que tenemos por delante, nos podemos comparar con el mundo porque tenemos una información a disposición de un clic, ¿no? Pero pensándolo en el 60, en el 70, en la década del 80, bueno, era muy distinta la realidad. Con respecto a la infantilización de la pobreza, ¿qué es lo que hoy tú dirías que permanece como vigente? Sí. Pues fíjate que él de alguna manera, yo creo que es responsable en buena medida de expandir este concepto, universalizar este concepto de infantilización de la pobreza en Uruguay. Porque sus investigaciones, primero en las del 86, que hace con la economista Mabel Hoppenheim, lo que muestra fue todos los efectos que tuvieron las políticas de infancia aplicadas durante la dictadura, las políticas de ajuste, cómo impactaron en la infancia. Pero después, en el año 89, publica un estudio que es pionero, en donde analiza también el impacto que tuvo en términos nutricionales, en términos de la crianza de esta nueva generación de niños y niñas, en términos también de talla y peso. Hace como un estudio que fue pionero en ir mostrando cómo el vivir en pobreza también va provocando efectos en el desarrollo psicomotor. Pero no solo eso, sino que a partir de esto empieza a plantear cómo la política que teníamos de atender a la infancia es inadecuada en tanto que por ejemplo, los jardines no estaban ubicados en las zonas donde tenían que estar, y es quien plantea la necesidad de generar una nueva institucionalidad que da pie al Plan CAIF. O sea, claramente el Plan CAIF, que lo ponemos hoy como una gran política social de atención a la infancia, encuentra sus orígenes y es fruto de estos trabajos de investigación que en buena medida con apoyo de UNICEF llevó adelante Juan Pablo Terra. O sea que creo que todo lo que vino después en términos de desarrollar estos programas de atención a la infancia temprana con presencia en los barrios, en las periferias de Montevideo, también atendiendo a las familias de clase media para que pudieran tener opciones de cuidado de sus hijos y poder entrar al mercado de trabajo, ese tipo de respuestas las encontrás ya en el diagnóstico y en las propuestas
que hacía Juan Pablo Terra. Por eso yo creo que la dimensión, no solo de político, sino también de sociólogo de Juan Pablo, es de una tremenda y enorme vigencia. Entonces, tanto en lo que tiene que ver con entender el Uruguay rural, con entender lo que es el tema de la vivienda en Uruguay y la necesidad de buscar otras soluciones, como el cooperativismo, y sus aportes para poder entender el tema de la situación de la infancia en situación de pobreza. Y creo que en buena medida por eso es que los reconocimientos y los homenajes vienen de distintos ámbitos, del ámbito académico y del ámbito político. En el Parlamento se hizo un homenaje, un reconocimiento a la figura de Juan Pablo, en el cual hablaron políticos de todos los partidos. Pero además, más allá del homenaje que le ha impulsado en buena medida el Instituto Juan Pablo Terra, un instituto muy ligado al Partido Demócrata Cristiano, que es un partido que integra el Frente Amplio, pero también el Partido Independiente hizo un homenaje porque de alguna manera reivindica en Juan Pablo Terra una fuente de inspiración, e invitaron a ese homenaje a el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, quienes fueron también dos personas que integraron la juventud de la democracia cristiana en los orígenes. Además, por el Partido Independiente habló Pablo Mieres y Daniel Radío, pero para mostrar también cómo la figura de Juan Pablo ha trascendido las fronteras de los partidos políticos. Ya no es de alguna manera un patrimonio solo del Frente Amplio, sino que fue muy fecundo en su trabajo, tanto como intelectual, como político, como investigador. Tenemos otro pasaje de lo dicho por Gerardo Caetano para compartir. Ahí está, adelante. Juan Pablo Terra, desde esa multidimensionalidad que lo caracterizaba, arquitecto, sociólogo, constructor de instituciones, articulador del movimiento social, dirigente político, hombre de fe, cristiano, fue un hombre que justamente hizo esa transversalización que es tan difícil encontrar en una figura. Tengo un enorme respeto intelectual por Juan Pablo Terra y realmente creo que es una de esas figuras que el Uruguay no ha terminado de valorar. Creo que estamos muy en deuda con Juan Pablo Terra y que ojalá que estos 100 años de su nacimiento nos ayuden a reparar esa deuda, y la mejor manera de hacerlo es, volviendo a sus textos, volviendo a sus reflexiones, muchas de ellas de enorme vigencia, y retomando su inspiración, su inspiración de un hombre muy comprometido con los problemas de su tiempo. Bueno, allí lo escuchábamos a Gerardo Caetano. Voy a hacer en el final una invitación, Javier, porque el próximo martes, el 1 de octubre, a las 6 de la tarde, se va a presentar el libro Política y legados en años cruciales, 1966-1974, que es el quinto libro de la colección de Juan Pablo Terra. Se va a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, así que allí en la Intendencia de Montevideo, para todos aquellos que estén interesados en interiorizarse, con este libro en particular de Juan Pablo Terra y acercarse a su bibliografía y a lo que ha sido su vida y sus ideas, están los libros. Refuerzo esa invitación, Patricia, porque quiero destacar el trabajo del Instituto Juan Pablo Terra para hacer accesible su pensamiento. Ha ido sacando distintas publicaciones. Creo que esta que se presenta el 1 de octubre, si no recuerdo mal, recoge las intervenciones de Juan Pablo en el Parlamento y algunas de sus intervenciones políticas, y creo que también va a ser un libro muy interesante de leer. Queda hecha la invitación entonces, y te esperamos dentro de algunas semanas para una nueva columna. Por aquí ¿Te estaremos. parece? Un gusto como siempre, Patricia. Gracias, Javier.